Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a Cardiología, Terapia y Cardiología. Hoy voy a hablar sobre tromboembolia pulmonar en un nuevo formato de video, así que muchas gracias a todos por estar viendo este video. Vamos a hablar sobre tromboembolia pulmonar en el Se me pidió que diera esta clase en un congreso, así que quise hacer el video personalizado. Hablemos sobre tromboembolia pulmonar en el embarazo. Vamos para allá, vamos a aprender sobre ello. Cuando se me pidió que hablara sobre tromboembolia pulmonar, pues lo primero que me viene a la cabeza es una serie de preguntas. ¿Existe alguna diferencia entre la población general y la paciente que están embarazadas? La otra es cuándo debo sospechar la posibilidad de tromboembolia pulmonar en la paciente gestante. ¿Cómo debo de hacer un diagnóstico adecuado de esta patología y cómo debo de tratarla? Pero no puedo empezar a hablar sobre la tromboembolia pulmonar sin antes traer a ustedes a colación las causas principales de mortalidad materna. Que la primera es la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, seguido de la hemorragia obstétrica y de la sepsis. Pero depende de la estadística de cada país, estas siempre están peleando el primero, el segundo o el tercer lugar, pero generalmente esas son las tres principales causas de muerte materna en el embarazo. Pero ¿qué pasa sobre la tromboembolia pulmonar? ¿Será que las pacientes gestantes no padecen tromboembolia pulmonar? ¿O qué pasa como en la población general, que un gran número de pacientes son diagnosticados en los estudios post-mortem? ¿Es acaso la paciente gestante más susceptible a desarrollar tromboembolia pulmonar? Esa es una pregunta y te invito a que nos dejes tus comentarios acá en la parte de abajo y vamos a tratar de dar respuesta a ello. Debemos de saber que durante el embarazo existe una serie de cambios cardiovasculares y también cambios en el sistema de coagulación durante el embarazo, y lo podemos dividir en aquellos cambios que van pasando en cada trimestre. En el primer trimestre el volumen sanguíneo aumenta hasta un 50%. Este volumen sanguíneo modifica el volumen sistólico y en consecuencia existe un aumento del gasto cardíaco en torno a un 30 o un 50%. Estos cambios son atribuibles en parte a la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es mediado por estrógeno, dando como resultado un aumento en la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Esto es en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre, que va a estar dado entre la semana 13 a la semana 28, la presión arterial sistémica adquiere una tendencia a disminuir conforme progresa el embarazo. Al inicio, el volumen sistólico que se había aumentado en el primer trimestre pues va disminuyendo. Esto se debe a la compresión de la vena cava inferior por el útero gestante. Esto también está condicionado por una vasodilatación sistémica, que es lo que viene a conferir la característica de la presión arterial en la paciente gestante, que tienden a ser bajas. La paciente embarazada maneja cifras tensionales bajas. ¿Por qué? Porque hay un incremento de los niveles plasmáticos de prostaglandina y así también hay un aumento del factor natriurético auricular. La paciente empieza a orinar más y siempre se dice, lo que pasa es que el útero, como el niño va creciendo, comprime pues la vejiga y eso hace que la paciente esté orinando a cada rato. Pero sí, ¿qué pasa durante el tercer trimestre del embarazo, entre la semana 29 y la semana 40? Durante el embarazo está descrito que hay una alteración fundamentalmente evidenciándose un incremento progresivo de los factores de procoagulantes, como por ejemplo el factor de von Willebrand, el factor 5, el factor 7, 9, 10 y 12. Y asimismo el fibrinógeno se ve aumentar. Otra de las cosas que también están presentes es la resistencia adquirida al anticoagulante endógeno, que es la proteína C activada. Y para terminarla de rematar, hay una disminución en la proteína S, que es un cofactor de la proteína C, que es el anticoagulante endógeno. Los cambios cardiovasculares y de la coagulación al tercer trimestre, ya en el tercer trimestre, ya previo al embarazo, se ve una marcada estasis venosa, que esta se va a mantener como punto máximo alcanzando las 36 a 38 semanas de gestación. Y durante el parto, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que las cosas mejoran o siguen empeorando? Pues entonces hablemos que durante el parto, sea por vía vaginal o por vía cesárea, existen daños endoteliales en los vasos pélvicos que son secundarios a la compresión de la vena cava inferior y de la vena ilíaca por el útero grávido. Hay un aumento de la estasis resultante durante el parto vaginal
o en la cesárea, puesto que durante el momento del parto se generan lesiones vasculares y cambios en la interfase uteroplacentaria. Esta situación se ve exacerbada durante el nacimiento por vía cesárea. Así que si comparamos una paciente cuyo parto es por vía vaginal en relación a una paciente cuyo parto termina por vía cesárea, el riesgo de presentar tromboembolia es mayor en aquellas pacientes cuyo parto termina por vía cesárea. Entonces, ¿y las cosas? Pues me pregunto, ¿mejorarán con el alumbramiento? Después del nacimiento se inician las reacciones de las fases agudas, que se van a distinguir por la elevación de las concentraciones de la proteína C reactiva y la antitrombina 3, principalmente durante la primera semana del puerperio. El sistema de coagulación se normaliza entre la cuarta y la sexta semana posterior al parto. Hasta entonces empieza a normalizarse el sistema de coagulación. Ya hace más de 150 años, el patólogo alemán Rudolf Virchow propuso que la formación y la propagación de los trombos pues estaba provocada por anomalías entre áreas claves, que era el flujo sanguíneo, la pared vascular y los componentes de la sangre. Hoy conocemos como la TEA de Virchow, y esta es la hipercoagulabilidad, la estasis venosa y la lesión endotelial. Así que durante el embarazo, cada uno de los criterios referidos por Virchow como generador de trombosis participan como factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolia pulmonar durante el embarazo y también durante el puerperio. Así que en conclusión, durante el embarazo se activa la cascada de coagulación, así como el consumo plaquetario y de factores de coagulación y de sus inhibidores que regulan el proceso de homeostasis, dando por hecho que la mujer gestante, como proceso fisiológico, la mujer gestante tiene mayor riesgo de presentar tromboembolia pulmonar que si la comparamos con aquella paciente no gestante. ¿Cuándo debo de estar atento ante la posibilidad de que nuestra paciente embarazada puede estar presentando tromboembolia pulmonar? Si ya dijimos que las pacientes sanas tienen mayor riesgo de presentar tromboembolia pulmonar, más aún uno va a presentar a aquellas pacientes que tengan factores de riesgo. Y estos factores de riesgo tenemos que estar atentos en la edad mayor de 35 años, aquellas pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 30 antes de salir embarazada, multiparidad, las pacientes que son fumadores crónicas, aquellas pacientes que fuman más de 10 cigarrillos por día, aquellos pacientes gemelares o embarazos múltiples, el reposo en cama mayor de una semana antes del parto. Fundamentalmente poner atención en aquellos pacientes que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar con preeclampsia, hemorragias postparto, infecciones postparto. Hago mucho énfasis en aquellas pacientes que son portadoras de lupus eritematoso sistémico y de síndrome antifosfolípido. Aquí en el canal también tenemos ya videos sobre esta patología, sobre el síndrome antifosfolípido, así que te invito a que lo mires. Pero en estas pacientes vamos a tener una historia de pérdidas de abortos previos. También tenemos que hacer análisis sobre hematológicos, sobre por ejemplo pacientes que sean portadoras de deficiencia en la antitrombina 3, la deficiencia de las proteínas C o S y la mutación del factor 5 de Leiden. Esos son los factores que nos va a potencializar en un embarazo la aparición de la tromboembolia pulmonar. Históricamente se han reportado que los principales momentos en los cuales se producen, bien sea una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, está bastante delimitado. Al final del tercer trimestre es el periodo donde existe un mayor riesgo para la posibilidad de desarrollar una enfermedad tromboembólica venosa, una trombosis venosa profunda, dada fundamentalmente por la marcada estasis venosa. Mientras que el periodo postparto inmediato es en el que generalmente se presenta un mayor riesgo de tromboembolia pulmonar debido a todas las lesiones vasculares endoteliales que se presentan durante el parto. Recordemos que hay daño endotelial en los vasos pélvicos y las venas ilíacas por el útero grávido, que esto también viene a aumentar mayor lesión tisular y mayor estasis. Entonces, el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar en la mujer embarazada debe iniciar con la sospecha clínica. Lo que el cerebro no sabe, los ojos no lo ven. El 90% de las pacientes gestantes con tromboembolia pulmonar presentan síntomas y únicamente el 10% son asintomáticos.
cardíaca. ¿Y cuáles son los síntomas que van a presentar? Principalmente disnea. La paciente tiene dificultad para respirar, le falta el aire, tiene sed de aire. Está taquicárdica, con una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, y tiene taquipnea. Es una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, cerca del 93.3%. También puede haber dolor torácico en un 63.3%. Si comparamos estos síntomas con la población general, vemos que es bastante similar: 80% de disnea, taquipnea en el 70%, taquicardia en el 26%. Entonces, el diagnóstico clínico de tromboembolia pulmonar en esta población carece de precisión y de especificidad. Por lo tanto, debemos de recordar que debemos sospechar cuando presenten síntomas como, por ejemplo, la taquicardia y la disnea, que son los síntomas más frecuentes. Pero yo te hago la pregunta: ¿en tu práctica clínica alguna vez te ha consultado una paciente gestante que le cuesta respirar y que la frecuencia cardíaca está aumentada? ¿En qué porcentaje de las pacientes que uno como médico atiende presentan estos síntomas? Bueno, a grosso modo puedo decir que cerca del 80% ustedes van a decir que las pacientes van a presentar eso. Fundamentalmente al término del tercer trimestre, la mujer ya se siente cansada, se puede presentar edema por la estasis antes descrita en miembros inferiores y puede estar taquicárdica. Entonces, por lo anterior, el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar durante el embarazo se realiza por una combinación de probabilidad tanto clínica y por el resultado de las pruebas diagnósticas objetivas. Vamos a ver aquí a dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué hacer ante la sospecha de que mi paciente gestante pueda tener una tromboembolia pulmonar? Primero, los síntomas: disnea y taquicardia. Para hacer el diagnóstico de toda patología, y hablo de todas, no solamente me refiero a la tromboembolia pulmonar en la embarazada, se debe completar la neumotemia A, DET, T de diagnóstico, E de estratificación y T de tratamiento. Para el diagnóstico, lo fundamental, el pilar clave es los datos clínicos. Datos clínicos, una de las cosas que nos diferencian a nosotros, los médicos latinoamericanos, es que no hemos dejado de ser clínicos, ayudados por los exámenes de laboratorio y, de no ser estos concluyentes, por los métodos por imagen. La estratificación, vamos a hacer uso de índices y escalas de riesgo y lo valida en relación que si esto nota un alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo, el tratamiento. Por tanto, el tratamiento va a depender del score de riesgo, del valor del score de riesgo obtenido. Debemos hacer un uso racional de los métodos diagnósticos. Debemos considerar que son costosos algunos de ellos. Y aparte de eso, algunos son emisores de radiación, tanto para el feto como para la madre. Debemos priorizar aquellos métodos diagnósticos que sean no invasivos o menos invasivos sobre aquellos que sí son invasivos. Si ya dijimos que la disnea y la taquipnea son los síntomas más frecuentes por los cuales se presenta la paciente embarazada con tromboembolia pulmonar, la pregunta sería: ¿qué método diagnóstico me dice la lógica que debo de enviar? Si está cansada, pues la radiografía y el electrocardiograma por la taquicardia. Pues iniciemos hablando de la radiografía de tórax y descubramos que los signos radiográficos patognomónicos de la tromboembolia pulmonar que se nos enseñó tiene poca presencia o son poco frecuentes, puesto que en el 83% de los casos las pacientes con tromboembolia pulmonar durante el embarazo van a tener una radiografía completa. Los hallazgos que si vamos a buscar en una radiografía con tromboembolia pulmonar durante la gestante va a ser la hipertensión venocapilar en un 27,5%, consolidados pulmonares o derrames pleurales que muchas veces son confundidos con neumonía, oligoemia o opacidades atelectasia que se van a presentar en el 3,4%. El valor de la radiografía de tórax en esta población nos sirve para poder descartar la asociación con otras patologías pleuropulmonares presentes. Los hallazgos radiográficos típicos, como por ejemplo la joroba de Hampton, que es una opacidad triangular, lo hace pleural, y que vértice hacia el ilio, es un signo poco frecuente, pero cuando está presente está relacionado fundamentalmente con embolismos múltiples y que se manifiesta con la presencia de muchas opacidades redondeadas o en cuñas que suelen ser
periférica y mal definida, o infiltrados alveolares difusos o bilaterales similares al edema agudo del pulmón. El segundo en presentarse, y que debemos de buscarlo de forma consciente, es la elevación del hemidiafragma izquierdo. En esta radiografía también podemos ver cardiomegalia y los datos de hipertensión venocapilar y reforzamiento parailiar, que también es sumamente frecuente, y el signo de Westermann, que es una área localizada de hiperclaridad pulmonar por oligodemia distal al vaso obstruido, que solamente se va a presentar en el 7% de los casos. Hablando del electrocardiograma, va a ser normal hasta en el 70% de los casos en lo que efectivamente hay una tromboembolia pulmonar, pero sí vamos a ver que va a estar presente la taquicardia sinusal hasta en un 70%, el bloqueo de rama derecho hasta un 67%. Aquí nos sirve mucho si tenemos un electrocardiograma previo. Las alteraciones inespecíficas del segmento ST lo vamos a encontrar hasta en un 50%, y el signo de Mahing-White, que es S1, Q3, T3, lo vamos a encontrar según la literatura entre un 10 y un 50%, con una media de 30%. La asociación con fibrilación auricular solamente la vamos a encontrar en un 35%. Este es un electrocardiograma normal con un eje en el primer cuadrante. Sin embargo, en este podemos ver los signos electrocardiográficos típicos. Si nos vemos o nos enfocamos en D1 y D3, podemos ver la presencia de una onda S en D1, Q3 con una T3 negativa. Esto es lo que constituye el síndrome de Mahing-White, pero le reitero que solamente aparece en un 30% promedio. Lo más frecuente es encontrar son alteraciones inespecíficas, en el cual se va a caracterizar con una onda T de descenso lento con ascenso rápido. Es una T asimétrica, mientras que la onda T de isquemia T simétrica. En conclusión, los hallazgos en el electrocardiograma en la embarazada con tromboembolia pulmonar, recordemos que el patrón electrocardiográfico de Mahing-White SND1, Q3, T3 negativo es poco frecuente en la tromboembolia durante el embarazo, pero que cuando se presenta está altamente relacionada con la presencia de cor pulmonar agudo, la hipertensión arterial y tromboembolia pulmonar mayor. Los exámenes de laboratorio que podemos utilizar, si yo te digo podemos utilizar tromboembolia pulmonar, examen de laboratorio, lo primero que se te viene a la cabeza es dímero D. Sin embargo, también podemos hacer uso de las troponinas, que son proteínas específicas que viven dentro de las células cardíacas y que al haber una lesión o una lesión del tejido miocárdico, esta indemnidad de la célula se ve afectada y las troponinas salen y aumenta su valor en sangre periférica. Por tanto, nos está traduciendo una lesión del tejido miocárdico, mientras que el ProBNP nos está identificando es insuficiencia cardíaca, principalmente por un compromiso del ventrículo derecho. Pero examen de laboratorio en tromboembolia pulmonar, dímelo D, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Pero ¿cuál es la utilidad diagnóstica del dímero D en las pacientes gestantes? Es controversial. Recordemos que el valor de referencia va de 0 a 500 nanogramos sobre mililitro. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina entrecruzada y sus niveles plasmáticos se elevan con la formación de coágulos y la activación de la fibrinólisis. Su determinación en el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar ha sido motivo de extensas revisiones y la principal utilidad es que tiene un fuerte valor predictivo negativo del 95%. Siempre y cuando se haga con el método de ELISA. En esta gráfica podemos ver que durante el embarazo normal, el embarazo no patológico, se van elevando conforme van pasando la edad gestacional, primero, segundo, tercer trimestre, y la cuantía se va modificando en función, pero el más utilizado de forma general es el método de ELISA. Esto le confiere al dímero D un valor predictivo negativo del 95%, siempre y cuando sea por el método de ELISA, pero es poco específico, cerca del 40%. ¿Por qué es esta pobre especificidad? Porque la elevación del dímero grande de situaciones diferentes a la tromboembolia pulmonar. Aquí vemos desde ya detallada que una causa fisiológica de la elevación del dímero D va a ser el embarazo, así como el periodo neonatal. En las causas relacionadas a un evento trombótico, la trombosis arterial y venosa, el tromboembolismo pulmonar y el stroke. Y las causas que producen elevación del dímero D sin la presencia de procesos embólicos, como por ejemplo las enfermedades renales, las enfermedades renales hepáticas crónicas, las infecciones y la neoplasia. Si tenemos un dímero D elevado y investigamos todas las causas y no encontramos una causa que nos define el por qué se está elevando ese dímero D, podría ser que estamos ante la presencia de una neoplasia que está ahí latente.
¿En qué patología ha demostrado la mayor utilidad del dímero D en las pacientes gestantes? Todo lo antes mencionado nos demuestra que existen fisiológicamente una elevación transitoria y progresiva del dímero D durante el embarazo normal, no patológico. Sin embargo, un aumento importante de los valores del dímero D se ha observado en los pacientes que presentan preeclampsia, cerca de 1625 nanogramos sobre mililitros. Recordemos que el corte es de 0 hasta 500 y aún más elevado en aquellas pacientes que presentan eclampsia o síndrome de Hell, donde se ha visto valores de hasta 3000. ¿En qué situaciones el dímero D me debe de llamar la atención a mí en la paciente gestante? ¿Cuándo llamar la alerta? Pues cuando la paciente tenga síntomas clínicos, disnea, taquipnea, taquicárdica, y aparte de eso, los valores de dímero D están mayor o igual a 2 veces el rango normal. Otro de los biomarcadores, que como ya había mencionado, está las troponinas, principalmente la específica, las troponinas I y las troponinas T. Por eso, los valores elevados están atribuibles a un aumento en la tensión de la pared del ventrículo derecho por sobrecarga de presión con daño celular y microinfarto. Y la cifra elevada de las troponinas se asocia también a defectos en la motilidad segmentaria y signo de disfunción del ventrículo derecho. Ya tenemos un diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo vamos a estratificar? Lo vamos a estratificar haciendo uso de las escalas pronósticas. Para el TEP en las mujeres gestantes está validada los cuestionarios de Wells y de Geneva para determinar la probabilidad clínica del evento. El índice de Wells para descartar las trombosis, ya sea la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, pues es en realidad también un estimador de la probabilidad pre-TEP de padecer la enfermedad, y esto quiere decir que nos es de gran utilidad para descartar la enfermedad cuando el riesgo que se estima es bajo. ¿Qué es lo que vamos a buscar en ello? Un puntaje, los síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos, diagnóstico alterno menos probable de TEP, 3 puntos, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 1,5, la inmovilización o cirugía en la última semana, 1,5, el antecedente de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, 1,5 puntos, hemoptisis 1 punto y el cáncer diagnosticado ya 1 punto. Si el riesgo o el puntaje es menor de 2 puntos, es riesgo bajo y es poco probable de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si el riesgo es intermedio o alto, esta paciente debe de hospitalizarse y debe tratarse. Si su riesgo es alto, ya vamos a ver cuál es el tratamiento. Si el riesgo es intermedio, ya vamos a ver el tratamiento. Si hasta este momento el tratamiento. Si hasta este momento el video te ha sido de un dedito hacia arriba y compartas el video, y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete porque te estás perdiendo de mucha información sumamente valiosa para tu práctica clínica. Entonces, si el riesgo es bajo, menor de 1%, alta, temprana o tratamiento a casa. Si el riesgo es intermedio, hospitalización, y si el riesgo es alto, lo que se requiere hacer es la trombólisis. Fundamentalmente si se asocia con datos clínicos, con datos ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho y con daño miocárdico, que aquí ya sabemos que podemos hacer uso de las troponinas y el ProBNP. El score de Geneva es un score, es una regla de previsión clínica que se utiliza para determinar la probabilidad pre-TEP del tromboembolismo pulmonar. También lo podemos utilizar, está basada en la evaluación de una serie de factores de riesgo que presenta el paciente y los hallazgos clínicos, y ha demostrado ser tan útil como el score de Wells. Este score ha sido revisado y simplificado de forma que la última versión parece tener la misma utilidad diagnóstica que la del score original. El ecocardiograma es un método diagnóstico no invasivo que identifica de forma indirecta la gravedad de la obstrucción vascular a través del cálculo indirecto, evidentemente, de la hipertensión arterial pulmonar obtenida por la PSAP, así como también por el TAPSE, el desplazamiento sistólico del plano del anillo trifosfidio, por su sigla en inglés. Es una medida ecocardiográfica que permite evaluar adecuadamente la función sistólica del ventrículo derecho y también nos permite definir diferentes estadios de disfunción del ventrículo derecho. Es una prueba diagnóstica que nos puede ser útil para estratificar la gravedad de la tromboembolia pulmonar que presenta la paciente gestante, y es sencilla, rápida de realizar y fundamentalmente que no emite radiación. Nos permite definir el gasto cardíaco, el grado de disfunción del ventrículo derecho
y nos respalda a la hora de tomar la decisión para iniciar el tratamiento más adecuado. Este puede ser la anticoagulación cuando el riesgo es intermedio, o la trombólisis cuando estamos ante la presencia de una tromboembolia pulmonar agudo con compromiso hemodinámico y con disfunción del ventrículo derecho. En estos casos está indicada la trombólisis porque tiene alta mortalidad. Entonces, el ecocardiograma tiene una sensibilidad del 60% y especificidad del 90%. En esta imagen lo que vamos a ver es una marcada aumento de las cavidades derechas en relación a las cavidades izquierdas debido a la sobrecarga del ventrículo derecho causada por la tromboembolia pulmonar. Tenemos que buscar datos ecocardiográficos que sean compatibles con la presencia de tromboembolia pulmonar. Aquí podemos ver cómo hay un ventrículo derecho sumamente mayor, de mayor tamaño que el ventrículo izquierdo, y el signo de McConnell que vemos en esta imagen, que está caracterizado por una hipercontractilidad a nivel del ápex con hipocinesia o asinesia en los segmentos basales o medios del ventrículo derecho. El signo de McConnell es un signo ecocardiográfico que todos los cardiólogos vamos a ir a buscar en los pacientes, pero también existen la elevación o el aumento del PSAP y otros datos ecocardiográficos que podemos ver: un diámetro basal mayor de 30 milímetros, una insuficiencia tricuspidia mayor de 2.8 metros sobre segundo, la relación del diámetro basal del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo mayor de 1 y el movimiento paradójico del septo. Todo esto son los datos ecocardiográficos que vamos a ir a buscar en nuestros pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar. Y me hago la siguiente pregunta: ¿existen otras pruebas diagnósticas? Sí, sí existen. Por ejemplo, el gammagrama pulmonar ventilatorio perfusorio. Este método diagnóstico tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92%, y es una opción válida fundamentalmente para aquellos pacientes con dímero D elevado y que tengan contraindicación para la realización del angioTAC, como por ejemplo la alergia al contraste iodado o la presencia de insuficiencia renal. La angiotomografía pulmonar helicoidal ha demostrado ser sumamente útil, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%, con un valor predictivo positivo del 96% para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar en la paciente gestante. La angioTAC ha demostrado ser un método diagnóstico seguro para utilizarse en aquellas pacientes gestantes con scores de riesgo de intermedio a alto, permitiendo la visualización directa de la presencia de los trombos. Es segura de utilizar durante el embarazo. La arteriografía pulmonar, su uso es cada vez menor debido a que requiere de equipo y de adiestramiento del personal. Debe estar sumamente capacitado y tener vasta experiencia. Dicho procedimiento pues se reserva para un pequeño subgrupo de pacientes en quienes el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar no puede establecerse por los métodos menos invasivos. Y también recordemos que hay exposición a radiación en este estudio bastante similar a la angioTAC. Si hacemos una comparación en cuanto al gammagrama pulmonar ventilatorio y a la angioTAC pulmonar helicoidal, podemos visualizar que en el gammagrama pulmonar hay un nivel de radiación emitido al feto que va de 100 microgray hasta 370 microgray. Si lo comparamos con la angioTAC pulmonar, la emisión de radiación va de 3,3 a 133 veces menor. Por eso es de que la angiotomografía pulmonar helicoidal ha venido en los últimos años ganando pues mayor vigencia. Y como siempre nos encantan los cuadros, pues hablemos aquí un breve resumen. Tenemos la sospecha por clínica de la tromboembolia pulmonar. Nos vamos a sacar los scores o índices de riesgo. Digamos que nos da un riesgo alto. Entonces tenemos la probabilidad clínica del TEP. Primero, escalas de riesgo. Luego, podemos hacer uso de los métodos diagnósticos, el dímero D. Si el dímero D es mayor de 500, hay mayor posibilidad, y si tenemos disponible la angioTAC pulmonar, pues la enviamos. Si el diagnóstico es positivo, decidimos el tratamiento. Si por el contrario el dímero D es menor de 500, entonces descartamos la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Por el contrario, si tenemos la posibilidad, si el riesgo es alto, tenemos la posibilidad de mandarlo a una angioTAC pulmonar, lo hacemos. Si no, podemos utilizar el ecocardiograma y buscamos los datos de sobrecarga del ventrículo derecho por ecocardiografía antes descrito. Así se hace el diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico y ya lo estratificamos. Lo podemos estratificar como bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto.
Si el riesgo es alto, se considera TEC grave. Y eso, a su vez, vamos a tener datos o principales marcadores para la estratificación del riesgo pulmonar agudo en tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, los marcadores clínicos van a ser los pacientes que van a tener compromiso hemodinámico y que pueden tener terapia de soporte. Por ejemplo, el paciente que está chocado o tiene una hipotensión refractaria al tratamiento, sumado a aquellos pacientes que se le enviaron los marcadores de disfunción ventricular derecha, como por ejemplo la elevación del ProBNP, la elevación de las troponinas, los datos de sobrecarga por ecocardiografía. Dijimos, si el paciente tiene tromboembolia pulmonar de alto riesgo, tiene un alto grado de mortalidad. Y nosotros debemos de definir el bienestar feto-materno. Y aquí entra en juego una máxima de ginecología que dice, si la mamá está bien, el bebé está bien. Pero si la mamá muere, el bebé también va a morir. Entonces, si estamos ante la presencia de una tromboembolia pulmonar aguda con compromiso hemodinámico y con mejores de riesgo alto, el tratamiento es la trombolisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones para trombolizar? Accidente cerebrovascular hemorrágico o accidente cerebrovascular de causa desconocida en cualquier momento. ACV en los 6 meses precedentes o una lesión del sistema nervioso central o neoplasma. Traumas mayores, cirugías, traumatismos craneales recientes en las últimas 3 semanas, hemorragia intestinal en el último mes o hemorragias conocidas. Ahí no está incluida la menstruación. Dentro de las contraindicaciones relativas, ahí es donde encontramos a la paciente gestante. Pero aquí recalco que aunque estemos ante la presencia de una contraindicación absoluta, si el riesgo de muerte es inminente, se puede pasar a considerar intermedia. Si la mamá muere, el bebé muere. El tratamiento es la trombólisis. Su principal indicación de la trombolisis está dada en el tratamiento del paciente con tromboembolia pulmonar de alto riesgo. No así en el de bajo riesgo, y en esto lo recalco. ¿Por qué? Porque la trombólisis ha demostrado que mejora el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial pulmonar y reduce el diámetro telediastólico del ventrículo derecho, porque mejora la sobrecarga. Se realizó un estudio clínico de Plasminogen Activator Italian Multicenter Study 2. En este estudio se hicieron angiogramas seriados y revelaron que con la administración de 100 miligramos de activador recombinante de plasminógeno tisular, que es lo que conocemos como RTPA, se redujo en un 12% la obstrucción vascular al final de las 2 horas del periodo de infusión del fármaco, mientras que se observaron que esto no pasó con la heparina. Estos son los regímenes trombolíticos aprobados en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar: la estreptoquinasa, 1,5 millones durante 2 horas, y la uroquinasa. Pero por su facilidad de administración es el RTPA el que más se utiliza, y son 100 miligramos de este fármaco a pasar en 2 horas. Entonces, recordar que es más efectivo en las primeras 48 horas de haber iniciado los síntomas. Sin embargo, se ha visto utilidad en aquellos pacientes cuya sintomatología va entre los 6 y los 14 días, y recordar que el 92% de los pacientes son respondedores hasta las 36 horas de iniciar el tratamiento. Pero bueno, en las pacientes gestantes, ¿será que existan otros pacientes gestantes? ¿Será que existe? Pues la respuesta es sí la existe. La embolectina existe. La embolectomía pulmonar quirúrgica y la fragmentación por cateterismo son invasivos y hay exposición a radiación y uso del medio de contraste, sin mencionar que se debe tener personal médico altamente capacitado y tiene que tener mucha experiencia en la realización de este tipo de procedimientos. Si el riesgo es intermedio, o sea, una tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio, el tratamiento es la anticoagulación. Pero ya sabemos que los inhibidores de la vitamina K están contraindicadas en el embarazo por su alto riesgo teratogénico. Lo que podemos utilizar son las heparinas. La heparina de bajo peso molecular sería la más indicada, puesto que su uso previene muerte y también disminuye los episodios de recurrencia. Pero si lo que tenemos es la heparina no fraccionada, pues también la podemos utilizar, pero tenemos que recordar que tenemos que hacer estudios o análisis cada hora del TPT. Tiene un riesgo mayor de hemorragia intracraneal iniciar de forma inmediata una vez que tenemos el diagnóstico. Aquellos hospitales donde sí pues, se puedan utilizar el fondo Parinux también se puede utilizar. Sin embargo, mi recomendación sería la heparina de bajo peso molecular. Ahora, si lo que tenemos es la heparina no fraccionada, se debe de administrar en la unidad de cuidado intensivo vigilada por un intensivista obstetra.
y se debe pasar el tratamiento por bomba de infusión con 80 unidades por kilogramo como una dosis de carga, seguida de una infusión a un ritmo de 18 unidades por kilogramo hora. Recordar que tenemos que tomar un TPT de control inicial. Este nos va a servir como rango de referencia, puesto que nuestro objetivo es llevar ese TPT activado hacia 1,5 o 2,5 el valor control. Es decir, nuestro objetivo es llevar ese TPT a 1,5 o 2,5 más alto en relación al control inicial. Ya administramos los 80 bolos de infusión y lo iniciamos a 18 unidades por kilogramos por hora. A las 3 horas hacemos un control. Digamos que todavía no alcanzamos este objetivo, estamos menor a 1,2 veces el control. Aquí habla de administrar 80 unidades de carga y aumentarle 4 unidades a la infusión. Yo prefiero ser un poco más cauteloso y prefiero aumentarle 4 unidades y seguir vigilando. A las 3 horas le vuelvo a tomar otro TPT y si todavía no alcanzo nuestro objetivo, le aumentamos otras 2 unidades. Si ya alcanzamos el objetivo de llevarlo a 1,5 o 2,5 en relación al control, no hacemos cambio. Pero si por el contrario se nos pasa la mano y ese TPT se nos eleva hasta 3 veces o más, se disminuye 2 unidades o se disminuye o se deja de pasar la infusión y posteriormente se reinicia una hora después 3 unidades menos de la infusión con la que la iniciamos. Entonces, como vemos, la heparina no fraccionada es más compleja de administrar, requiere que se administre en una unidad de cuidados intensivos y requiere un manejo estricto y seguimiento estricto de controles de TTPA, es más complejo. Por eso la heparina de bajo peso molecular es el tratamiento más utilizado, debido a que se ha demostrado que la heparina no atraviesa la barrera uteroplacentaria y por tanto presenta menos efectos adversos y tiene una vida media más corta, así que podemos disminuirla, aumentarla y de esta manera tratamos de disminuir las principales complicaciones, que es el riesgo de sangrados mayores. De entre todas las enoxaparina es la más utilizada a 1 miligramo por kilo de forma subcutánea y se administra cada 12 horas. Recalco aquí, es en la tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio. En conclusión, ya para llegar al final, la gestante no patológica sin ninguna enfermedad tiene 5 veces más riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar que si la comparamos con una paciente no gestante. Los cambios cardiovasculares y de la coagulación propios en el embarazo facilitan los eventos de tromboembolia pulmonar. El riesgo que se incremente va en relación a los factores de riesgo sobreañadidos, por ejemplo la edad más de 35 años, multiparidad, la presencia de lupus, el síndrome antifosfolípido y la tromboembolia previa son factores de riesgo a tener en consideración porque nos va a aumentar el riesgo de posibilidad de tromboembolia pulmonar durante esta gestación. El dímero D es útil principalmente por su valor predictivo negativo. Valorar la trombolisis en la tromboembolia pulmonar de alto riesgo con compromiso hemodinámico según el riesgo-beneficio binomio. Se debe dar a formular a los familiares, a la paciente, porque si tenemos una tromboembolia pulmonar aguda con compromiso hemodinámico y lo trombolizamos y está apenas en el primer trimestre, es una pérdida casi segura del producto. En el segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre es alto riesgo la probabilidad de un parto pretérmino o que el producto fallezca. Pero vuelvo otra vez a recalcar, si es una tromboembolia pulmonar de alto riesgo con compromiso hemodinámico, debemos de trombolizar, porque de lo contrario se va a morir la mamá y también se va a morir el producto. El tratamiento de la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio consiste en la anticoagulación. Durante la gestación, el tratamiento de elección son la heparina, principalmente la de heparina de bajo peso molecular en el riesgo intermedio de forma subcutánea. Los inhibidores de la vitamina K, una vez que ya se dio el parto, podemos utilizarlo, tanto la warfarina como la cenofumarol, siempre y cuando la mamá no esté dando de lactar. Y el tratamiento de anticoagulación debe prolongarse hasta los 3 meses posteriores. 3 meses de anticoagulación. Recalco. Muchas gracias. Esta ha sido la información que traía para ti el día de hoy. Por favor, si la información te ha sido de provecho, te invito a que nos regales un like, a que des seguir a este canal y espero verte en el próximo video. Muchas gracias.